Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2 de nuestro amigo y personaje Bruno Madrigal de la película Disney de Encanto. Vamos a estar trabajando lo que nos falta, lo que nos resta para terminar nuestro Bruno en este tutorial y vamos a comenzar. De una vez te digo que si no has visto la primera parte, quiero aprovechar para dejarte por acá la sugerencia o en la caja de información del video encuentras el enlace, ¿listo? Para que vayas y mires la primera parte que hicimos todo el cuerpo. Vamos ahora a realizar la capa que él tiene y vamos a escoger dos tonos de verde. Pueden escoger un tono verde claro y un verde oscuro. Y vamos a comenzar con el verde oscurito. Vamos a realizar para comenzar 56 cadenetas. Vamos a hacer 56 cadenetas con el verde oscurito y vamos a trabajar desde la segunda cadeneta, vamos a trabajar punto bajo. Vamos a hacer un bordito de punto bajo. En total vamos a realizar 55 puntos bajos durante toda la cadeneta, de esta manera. Vamos a hacerlo por toda la cadeneta y cuando lleguemos acá al final vamos a cambiar de color al verde más claro. Listo, ya llegué al final y no he terminado el último punto, lo dejé a la mitad para poder cambiar de color y voy a introducir el color verde más claro. Voy a cerrar este punto con el verde un poquito más claro. Subimos con una cadeneta y giramos. Cuando giremos de aquí en adelante vamos a trabajar en media vareta o medio punto alto. Y vamos a empezar tomando solo la hebra trasera del punto. Toda la ronda vamos a tomar solamente la hebra trasera. Aquí estoy escondiendo de una vez las hebras con las que comencé para que nos queden escondidas. Pero van a ir tomando solo la hebra trasera de nuestro punto. Y así toda la fila con este color, media varetas. Luego de que terminen todos los 55 puntos de media vareta tomando solo por la hebra trasera, vamos a hacer una fila de este mismo color con el que estamos trabajando, pero la vamos a hacer ya tomando todo el punto. Ya tomando todo el punto, ¿listo? Bueno, vamos así, nos va quedando así. Y ahora corté la hebra del verde claro y voy a introducir ahora el verde oscurito para continuar ahora haciendo filas de este verde más oscuro, ¿listo? Vamos ahora a trabajar en verde oscuro siempre media vareta, pero vamos a hacer 3 filas. 3 filas. Todo esto lo trabajamos punto sobre punto, sin aumentos, sin disminuciones. Esta capita toda es así, punto sobre punto. Y en este caso vamos a hacer 3 filas de medias varetas de este color. ¿Listo? Tomando las 3 filas, tomando todo el punto. Así. Así vamos, chicas, así vamos, ya las 3 filas, de media vareta de verde oscuro y vamos ahora a pasar al verde claro. Vamos a ir intercalando el color y vamos ahora a hacer en este verde claro una fila solamente de media vareta. Vamos a esconder estas hebras y solo vamos a hacer una fila de media vareta, tomando todo el punto también.
Cuando terminen toda esta fila de medias varetas, vamos a realizar ahora con verde oscuro, volvemos a cambiar el color y con verde oscurito vamos a realizar una fila y última fila de punto bajo, pero lo vamos a realizar tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? Y ahí acabaríamos. Ya les muestro. Listo, mis chicas y chicos. Aquí ya terminé la última fila de punto bajo con el color oscurito tomado de la hebra trasera y dejé una hebrita larga para coser. Vamos a realizar otra tira exactamente igual a esta. Yo ya la tengo por acá. Y cuando la tengan, yo ya tengo aquí mis dos tiras, y cuando la tengan vamos a unirlas, pero antes de unirlas vamos a hacerle un bordado. Si ustedes desean, si la quieren dejar así está perfecto, pero si ustedes desean hacerle un bordado en estas tres franjas que hicimos de verde oscuro, un bordadito en cada lado, lo pueden hacer. Este es el momento de hacerlo, antes de coserlo. Y después sí coseríamos, ya les digo hasta qué puntos, cuánta cantidad de puntos vamos a coser con la hebra que dejamos, y hacemos la parte de la capa o de la capucha y luego cosemos la otra parte hasta donde yo les diga. ¿Listo? Vamos a hacer eso y volvemos. Bueno, chicas y chicos, así más o menos le he hecho yo el bordado, he hecho un puntito y un triangulito, un puntito y un triangulito. Pero ustedes el bordado es como lo quieran realizar. Esto es simplemente una idea o como yo lo realicé. Vamos a empezar a coser. Yo ya aquí cosí con la aguja lanera. Vamos a empezar a unir las dos partes. ¿Listo? Yo ya cosí acá. Vamos a unir hasta 18 puntos. Van a ir contando, uniendo, uniendo, uniendo hasta los 18 puntos. 18 primeros puntos que tejimos ahí. Y hacemos un nudito ahí para terminar de coser. Ya ahí terminamos la costura por este lado para empezar a realizar lo que es la capota. ¿Listo? Que no nos quede templado, que no nos quede enroscado. Vamos a hacer varios nuditos ahí, vamos estirando. Y perdemos la hebra en alguno de los puntos. Y así queda nuestra parte de atrás, ya queda con la costura. ¿Listo? Vamos a empezar la capota. Para la capota, a partir de donde hicimos nuestro nudo, nuestro nudito de terminación de la costura, vamos a contar 9 puntos y en el 9º vamos a enhebrar y vamos a trabajar en media vareta. A partir de ahí vamos a empezar a tejer aumentos de media vareta. ¿Listo? Yo ya voy aquí, llevo varios aumentos. En el 9º punto empecé a tejer aumentos de media vareta y así voy avanzando por todo este lateral. Cuando llego al centro también realizo aumento de media vareta con el color. Tengan presente que es con el color, esta única ronda es con el color verde oscurito, que es con el que terminamos pues el bordo de nuestra capa. Entonces vamos haciendo aumentos de media vareta y cuando lleguemos aquí a la unión seguimos haciendo aumentos. ¿Listo? Continuamos ahí en la unión, también a un costado, al otro costado y continuamos haciendo aumento de media vareta por 9 puntos también por el costado del otro lado de nuestra capa. Vamos a hacer la misma cantidad de puntos aquí, la misma al otro lado. Aquí cuando ya hayamos llegado a la misma cantidad de 9 puntos que tejimos a este lado, los mismos a este lado, vamos a cortar el color verde oscuro y vamos a enhebrar el verde claro. La capota se va a realizar toda en punto
media vareta, ¿listo? En media vareta, toda la capota. Vamos ahora de aquí en adelante a hacer filas de media vareta, pero de punto sobre punto y sin aumentos, sin disminuciones, toda de punto sobre punto, y ya les digo cuántas rondas, cuántas filas vamos a realizar, ¿listo? Vamos a utilizar toda la capota ya de este color. Cuando ya hayan tejido 4 filas de este tonito más claro, en la fila número 5 de ese color vamos a hacer 3 disminuciones en todo el centro de nuestra capota, ¿listo? Vamos a hacer disminuciones de media vareta. Entonces introducimos, sacamos, cogemos, introducimos y sacamos y traspasamos todas. ¿Listo? Otra vez. Introducimos, sacamos, cogemos hebra, introducimos en el siguiente, sacamos y sacamos todas. Vamos a hacer 3 disminuciones. Y después de esas 3 continuamos tejiendo toda la fila. Y vamos a continuar haciendo filas de punto sobre punto en nuestra capota. Luego tejemos 2 filas de punto sobre punto y ahora repetimos lo mismo. Tejemos hasta el centro y vamos en este caso a hacer solo 2 disminuciones de media vareta en todo el centro de nuestra capota. Esta es una disminución y voy a hacer la número 2. 2 disminuciones en el centro. Y terminamos tejiendo el resto de la fila con media vareta, como venimos. Vamos a hacer una ronda más de punto sobre punto y ya les explico cómo terminamos nuestra capota. Listo, mis chicas, ya para terminar la capota les voy a dar las últimas indicaciones. Así nos quedaría la capota abierta, ¿no es cierto? Ya cosimos esta parte de atrás de la espalda de nuestra túnica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a acomodarlo en el cuerpo de nuestro Bruno Madrigal. Vamos a coserle por el frente con la hebra que dejamos delantera, vamos a coserle el frente hasta donde tú quieras que llegue en el cuello. Le cosemos puesto, pues si a ustedes no les cabe el cuerpo por el agujero, entonces lo ponen y lo cosen por el frente. Y luego vamos a acomodar por detrás nuestra capota y le cosemos, dejamos una hebra larga al terminar y le cosemos la capota uniendo estas 2 partes. ¿Listo? Unimos, la acomodamos bien y unimos estas partes con nuestro hilo y nuestra aguja lanera. Unimos esta parte de acá y nos quedaría ya la capota por detrás cerradita. Y por delante, ya como les dije, unen esta parte de adelante. ¿Listo, chicas? Y ahí terminaríamos nuestra capota. Vamos a pasar ahora a realizar nuestro cabello. Hola, mis chicas. Bueno, vamos a comenzar ahora con el pelo de nuestro Bruno Madrigal. Ahora vamos a hacer... vamos a tomar el color que hayamos escogido para el cabello. En mi caso yo escogí un negro y vamos a hacer un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y vamos en nuestra segunda ronda, vamos a hacer aumento en todos nuestros puntos. Vamos a hacer aumento en esos 6 puntos, o sea, vamos a terminar con 12 puntos en total. Sé que es un poquito difícil de diferenciar el negro,
Entonces vamos a estar muy atentas porque el negro siempre es un color que es un poquito complicado de trabajar, aún para nuestros ojos. En nuestra tercera ronda vamos a realizar aumento y un punto. Ese va a ser nuestro patrón. Un aumento, un punto. Aumento, un punto. Y eso lo repetimos toda la ronda. Aumento y un punto. Vamos a trabajar el cabello en tiras, como lo hicimos con nuestra amiga Mirabel Madrigal. Entonces vamos a hacer, a partir de este momento, cuando terminemos esta ronda, vamos a tomar solo la hebra delantera, la que está por delante. Y vamos a dejar la hebra trasera para continuar con nuestras rondas más adelante. Vamos a tomar todas las tiras de cabello solo por la hebra delantera. A continuación vamos a trabajar 26 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, mis chicas. Cuando tengan las 26 cadenetas, se van a devolver en la segunda cadeneta haciendo el siguiente patrón. Aumento de media vareta y un punto. Aumento y un punto. Ese es el patrón que vamos a hacer durante todas las tiras de nuestro cabello. Aumento y un punto, aumento y un punto, pero lo vamos a hacer en media vareta. Cuando lleguen a la base, donde está nuestro círculo, vamos a, en el siguiente punto, inmediatamente en el siguiente, tomamos la primera hebra. Recuerden que aquí solo vamos a tomar la primera hebra y hacemos punto deslizado. Y volvemos a repetir 26 cadenetas. Cuando tengan las 26 cadenetas se devuelven haciendo aumento y un punto, aumento y un punto. Y hacemos esto por todo alrededor, nos van a salir aproximadamente 18 tiras de cabello y volvemos para continuar. Bueno, mis chicas, así vamos con el cabello, así se les va a ver cuando tengan ya todas las tiras de esta ronda. Y cuando ya hayan llegado al lugar donde es la unión, vamos a pasar a la parte de abajo. ¿Listo? Vamos a hacer punto deslizado y nos vamos a ubicar en las hileras o las hebras que dejamos restantes. Tomamos solo la hebra delantera, nos tuvieron que haber quedado abajo las otras hebras. En esas hebras vamos a empezar a trabajar punto, punto bajo, pero vamos a continuar con lo que veníamos. En la circunferencia estábamos haciendo un punto, un aumento. Entonces ahora aquí vamos a hacer aumento y 2 puntos, 1 y 2. Tomando esa hebra que nos quedó abajo, ¿listo? Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y así tejemos todo alrededor. Aumento y 2 puntos, tomando solo esa hebra. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y así vamos tejiendo todo alrededor. Cuando terminemos vamos a hacer otra fila que va a ser otra ronda que va a ser aumento y 3 puntos en la siguiente. Pero en la siguiente sí vamos a tomar toda la hebra. ¿Listo? 1 y 2. En la siguiente que vamos a hacer de aumento y 3 puntos, acá vamos a tomar toda la hebra. 1, 2
y 3. Y eso lo repetimos, aumento y 3 puntos. Después de terminada esa ronda, vamos a hacer una más de aumento y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos, aumento y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cuando terminen toda esta vuelta, volvemos a repetir lo de las tiras. Vamos a tomar la hebra delantera y vamos a repetir las tiras igualmente, pero esta vez no vamos a hacer 26 cadenetas como hicimos en esta ronda de tiras, sino que vamos a hacer 31 cadenetas. 31 cadenetas y nos devolvemos exactamente igual, haciendo aumento y un punto de media vareta por todo alrededor y volvemos. Listo, mis chicas, cuando lleguen al punto donde comenzaron, en mi caso yo ya llegué, así nos va a ir quedando, nos queda nuestro cabello y vamos a hacer una cadeneta y cortamos la hebra larguita para que lo podamos coser a nuestra cabeza, ¿vale? Y vamos a continuar con lo que es nuestra barba. Bueno, para comenzar la barba vamos a tomar un tono de color, de pronto el que utilizaron para la suela de las sandalias, o pueden usar el mismo que están usando para el cabello, el negro. En mi caso yo escogí el que usé para la suela de las sandalias, un poquito más claro que el negro. Vamos a hacer 30 cadenetas. Cuando ya tengan las 30 cadenetas, vamos a realizar desde la segunda cadeneta, vamos a realizar 9 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 medias varetas. Luego vamos a realizar en el siguiente punto un punto deslizado o punto raso. Luego realizamos 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos saltamos 8 puntos, 8 cadenetas abajo. 3, 6, 7 y 8. Y en la 9 vamos a hacer un punto deslizado o punto raso. Nos queda esta abertura. Vamos a verificar que hayamos saltado 8 cadenetas. 3, 6, 7 y 8. Y en las siguientes vamos a trabajar 9 puntos medias varetas. Vamos a terminarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el último vamos a hacer un punto raso. ¿Listo? Vamos ahora para la segunda fila. Para nuestra segunda fila vamos a girar la labor, no voltearla, sino para la parte de abajo donde están nuestras cadenetas por abajo. Y vamos a empezar a trabajar por allí punto bajo. Entonces en todas las cadenetas, por la partecita de abajo, esta cadenetica que nos quedó, vamos a hacer punto bajo. Por toda la fila, incluyendo en estas cadenetas. Hacemos punto bajo por toda la fila. Cuando ya hayamos terminado esta fila, ahora vamos a pasar punto deslizado para volver a quedar en la parte de abajo de nuestros puntos. No giramos la labor, sino que volteamos para trabajar por la parte de abajo. ¿Listo? Y encima de las medias varetas vamos a trabajar punto picot.
¿Cuál es el punto picot? Vamos a hacer 2 cadenetas y en la primera cadeneta introducimos y hacemos un punto deslizado. ¿Listo? En el siguiente punto en la base hacemos punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, 2 puntos deslizados y volvemos a hacer lo mismo pero ya con 3 cadenetas, 1, 2, 3 y en la segunda o en la anterior, en la base, vamos a hacer punto deslizado. Volvemos a las medias varetas y hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado, 3 cadenetas, en la última hacemos punto deslizado, en la base hacemos 2 puntos deslizados y así vamos trabajando sobre las medias varetas. 3 cadenetas, en la primera hacemos punto deslizado en la base 2 veces, 3 cadenetas, punto deslizado en la primera y punto deslizado en la base. Acá llegamos a las cadenetas. En estas cadenetas vamos a hacer punto bajo, pero siguiendo la continuidad del punto picot. Entonces vamos a tomar las cadenetas, vamos a empezar a hacer punto bajo, tomando la cadeneta, no introduciendo la aguja en el agujero. Punto bajo, hacemos punto picot, 2, 3, punto deslizado en la primera cadeneta y en las cadenetas continuamos. Otro punto bajo, hacemos de nuevo otro punto bajo, hacemos el punto picot, 1, 2, 3, deslizado en la primera cadeneta, punto bajo en la cadeneta, otro punto bajo, 2 puntos bajos y hacemos el punto picot y punto deslizado. Esto lo vamos a trabajar de esta manera, en las cadenetas punto bajo con punto picot y encima de las medias varetas solamente el punto picot. ¿Listo, chicas? Aquí ya llegué otra vez a las 9 medias varetas y acá solo voy a trabajar punto picot con 2 veces punto deslizado. Y así nos va quedando nuestra barba. Listo, mis chicas, y así hemos terminado todas las partes de nuestro amigo Bruno Madrigal. Vamos a empalmarlo, como le llamo yo, a coser todas las partes, a ponerlas en su lugar y ya les muestro el resultado y algunos detallitos y tips que les voy a dar al momento de que lo estén cosiendo. ¿Listo? Bueno, chicas, así nos quedó nuestro Bruno. Quiero darles unos consejos, unos tips para que lo puedan terminar y empalmar. ¿Listo? Aquí le hice a las sandalias unas lineecitas con la aguja lanera. Le pasé unas puntadas 3 veces para que nos diera la forma de la sandalia, 3 puntadas. Aquí le hicimos un bordadito de un punto, un triángulo, un punto, un triángulo, algo muy sencillito. La barbita solamente se la pegué por la parte de arriba, listo, y le dejé el resto aquí sueltico y le hicimos bien la curvita acá de la boca. El bordado del rostro siempre les hago la consulta, si desean que se los grabe, les hago un tutorial y se los dejo acá en el canal de cómo bordar el rostro, que simplemente le hice una linecita blanca y una arriba como párpado de color negro. Las cejitas, la naricita se la pusimos encima de la barba y el pelo lo cosimos simplemente en la última ronda que tejimos de puntos bajos. Y así nos quedó nuestro Bruno Madrigal. Les dejo foticos al final. Si quieres compartir tu proyecto, tu foto terminada conmigo como autora del patrón, puedes etiquetarme en Instagram o en Facebook. O también hacer parte del grupo de WhatsApp que tenemos y allí me envías tu foto.
Los links los encuentras acá abajo en la caja de información, en la descripción del video, chicas. Hasta la próxima, hasta el próximo tutorial y espero lo realicen y lo compartan conmigo. Bye, bye.